Ceci, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Delphi, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar acá. Bueno, Cecilia es secretaria de Cambio Climático, Desarrollo e Innovación Muy bien. en el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Es politóloga, tiene un alto recorrido internacional, también como investigadora del MIT y de Harvard, y de recorridos internacionales interesantes en Madrid, en España, en México y bueno, Estados Unidos, que viviste un par de años allá. Y además es miembro del Grupo Puebla. Así que la querríamos tener acá todo el día para hacerle preguntas de millones de cosas, pero nos vamos a limitar, ¿no es cierto, Juli? Sí, nos vamos a limitar y además, aprovechando que la trayectoria de Ceci, estaría bueno comenzar por lo último que mencionabas vos, de como es miembro de Puebla. Se avecinaron o llegaron nuevas noticias de la región, y además con una asunción de un presidente en Colombia como Gustavo Petro, con un discurso muy fuerte hacia el cambio climático, con unas políticas públicas muy interesantes en relación al ambiente. Y a mí me parecía como puntapié, ¿qué te parece ese horizonte que abre Gustavo Petro como líder político en Sudamérica, con un cambio radical en la política colombiana, que también genera esta injerencia de perspectiva con el ambiente como puntual en política pública? Sí, bueno, tenemos muchísimos desafíos en materia de integración regional y justamente uno de los temas también que tenemos que enfrentar, que como bien decía Julián, es la cuestión de la crisis climática y la lucha contra el cambio climático. A nivel regional vemos que en los últimos años la imposibilidad de América Latina y el Caribe de actuar como una región unificada que realmente nos permita a poder afrontar los grandes desafíos que tenemos como humanidad y a nivel regional. Lo vimos en la pandemia, la dificultad que ha tenido la región para todo lo que fue la compra, el desarrollo y diseño de vacunas, ¿no es cierto? Y si bien la Argentina siempre fue uno de los principales, de los 20 países del mundo en recibir vacunas y en aplicarlas, vimos como otros países y nuestros compatriotas tenían dificultades, y en la alianza también estratégica que hicimos con México, como a su vez también con otros países para poder acceder a vacunas de manera temprana, como Rusia y China, fue la posibilidad de que la región pudiera acceder a vacunas. Pero eso demuestra que realmente América Latina sigue actuando en bloques y de alguna manera la falta de esta integración y que podamos tener políticas concretas en materia económica, también en materia laboral, en materia de interconexión, ¿no es cierto?, y cuestiones migratorias, hacen que los grandes desafíos que tenemos como humanidad sea muy difícil poder tener una política común para poder enfrentarlos y que así podamos avanzar como región. Estuviste, ¿no?, con Alberto Fernández y la comitiva en la asunción de Gustavo Petro, ¿no? Sí, fue muy emocionante y a su vez la realidad que tiene Colombia en todos estos desafíos que tiene que asumir. Un país que tiene altos índices de pobreza, de inseguridad y desigualdad, al igual que toda América Latina. Recordemos que América Latina es la región más desigual del mundo, en un contexto también de crisis climática que enfrenta muchísimos desafíos, porque la primera, digamos, exportación que tiene Colombia es de petróleo, con todos esos cambios que eso significa para lo que estamos trabajando muchísimos países, que es la transición energética, una transición que tiene que ser consciente, que tiene que ser gradual, que tiene que ser justa también para que eso permita un desarrollo, pero un desarrollo que tiene que ser diferente, cada vez más sostenible y teniendo en cuenta también a todas las personas, con una agenda de inclusión de las diversidades, y que eso lo demuestra muy bien Francia Márquez, que es su vicepresidente, que también estuvo aquí en la Argentina, con quien compartimos una reunión y estamos elaborando también una ruta de trabajo en conjunto muy interesante, que tiene que ver también con la igualdad entre las diversidades, de las mujeres, de la comunidad afro también en Colombia y en toda América Latina, como también lo es el abordaje a la cuestión del cambio climático. ¿Vos creés que esta cuestión, esta discusión y esta necesidad de los estados de afrontar el cambio climático y las políticas públicas de cambio climático son una oportunidad también para los estados del campo popular o de las izquierdas, del progresismo de América Latina, para ponerse en vanguardia de un tema que es una necesidad global, y a su vez también tener una responsabilidad como estado de también priorizar esa política pública
en función del desarrollo, como vos bien decías, el desarrollo sostenible e impulsando quizás empresas estatales que puedan generar ese puntal y además no solamente sea desarrollo sostenible, digamos, sino también desarrollo económico y de trabajo, porque me parece que es un tema que va a ser el tema de los próximos 50 años o el tema del futuro, ¿verdad? Por supuesto que no solamente es una oportunidad, sino que es un imperativo. Hoy en día creo que ya el dilema de desarrollo y ambiente quedó superado y sabemos muy bien que hoy en día ningún desarrollo, si no es ambientalmente sostenible, no es viable. Lo que tenemos que pensar es cómo diseñamos esa hoja de ruta en donde la política climática ya se está convirtiendo en una política de Estado y tiene que ver con repensar el modelo de desarrollo que tienen los países para los próximos 20, 30, 40 o 50 años. Y de ahí es cuando hablamos que tenemos que pensar también en las transiciones. Y estas transiciones tienen que ver también con, en primer lugar, pensar que la crisis climática afecta sobre todo y con mayor virulencia a las comunidades más vulneradas, que en general también son mujeres, son niños y niñas o ancianos, en donde los efectos extremos climáticos como incendios, inundaciones, olas de calor, olas de frío, impactan sobre todo a las comunidades más vulnerables. Pero todo ese rediseño de alguna manera de pensar cómo vamos a consumir y producir diferente, ya no lo podemos hacer, ni siquiera te digo como lo hacíamos el siglo pasado, como lo hacíamos hace 5 o 10 años. Realmente tenemos que transformar esa manera de consumir y producir. También lo tenemos que diseñar de acuerdo a las capacidades y a las necesidades que tienen los países y cómo pensamos ese nuevo modelo de desarrollo en virtud también de las oportunidades y los desafíos que se nos presentan como países. En el caso de la Argentina, en un lugar como es América Latina, la región más desigual del mundo, una región también que históricamente no es de las que más ha contaminado o más ha contribuido a la emisión de los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, también una región que viene en términos de financiamiento climático rezagada de acuerdo a los compromisos internacionales que han asumido los países más desarrollados en financiar esta transición climática y también con la posibilidad o la necesidad que tenemos en que esas transiciones que tenemos que llevar a cabo tienen que empezar en la manera de producir, de generar nuevos empleos, de que sean sostenibles, capacidades nacionales, transferencias de tecnología, que todas esas nuevas formas de producir también sean con esos componentes a nivel nacional que nos permitan que cualquier shock macroeconómico o circunstancia extrema como estamos viviendo ahora con la crisis energética, la crisis alimentaria, por la guerra en Ucrania, le permitan a los países, en este caso Argentina, poder seguir afrontando esas transiciones de manera sostenible, de manera justa, de manera consciente, de manera gradual, incluyendo a todo el mundo. Te quería contar, Ceci, que el sábado tuvimos la oportunidad con un grupo de 40 compañeros y compañeras de Buenos Aires 3D de visitar Atucha. Y fue muy interesante, además yo particularmente tengo un sesgo antinuclear, entonces fui a poder... Esos son tus años en España, en Barcelona, claro, ¿no? me hizo muy mal. Entonces fui a justamente sacarme ese velo y también poder entender justamente lo que hay detrás de las capacidades nacionales con la energía nuclear, de cuál es el efecto en términos también del gran llamador, si se quiere, del ecologismo cada vez que se habla de energía nuclear, que es con los residuos nucleares. Ellos no lo llaman residuos, lo llaman como átomos que descartan del reactor. Y sin embargo, dos grandes preguntas se me vienen a la cabeza en cuanto a la estrategia, ¿no? En primer lugar, nos comentaban que el residuo del reactor, la verdad que si se dejase que se enriqueciera, pero muchas veces eso se hace por fines bélicos, entonces hay controles internacionales, pero si se enriquece se puede volver a utilizar para seguir generando energía nuclear. Hoy solamente lo acumulamos en silos en el caso de embalse, en piletas radioactivas en el caso de Atucha 1 y 2, pero tiene la capacidad técnica y científica en la Argentina para reutilizar y generar menos residuos radioactivos, y sin embargo no lo estamos haciendo porque no generamos los consensos.
Eso es qué podemos hacer desde el Estado Nacional para permitir el enriquecimiento de uranio y poder justamente seguir generando energía limpia en cuanto a no emitir CO2, no limpia 100%, solamente en cuanto al carbono. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarte, ¿por qué sale más rápido el proyecto del gasoducto, que es contaminante, y no el proyecto de Atucha 3? Por supuesto, entiendo perfectamente que la contribución de ambos proyectos a la matriz energética nacional, al consumo de energía, es totalmente disímil. Sabemos que la energía nuclear hoy aporta, creo que el 4% de todo lo que se consume de energía en la Argentina, y en cambio el gasoducto nos hubiese permitido ahorrar millones y millones de dólares justamente en importación de GNL. Pero claramente hay una mirada, ¿no? Podríamos haber apostado por la nuclear, que no emite, y estamos apostando por combustibles fósiles. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que todo esto se tiene que dar un debate que es mucho más amplio y más profundo, que es el de la transición energética. Y en ese debate de la transición energética tenemos que tener en cuenta también la posibilidad, la oportunidad de la Argentina de que tenga un mix energético que le permita poder avanzar a uno de los compromisos que tenemos como país a nivel nacional e internacional, que es la carbono neutralidad al año 2050. Y eso tiene que ver también con los combustibles que utilizamos para esa transición, que también eventualmente permiten el financiamiento de esa transición cada vez a fuentes de energías más limpias. En ese contexto se enmarca también el debate del gasoducto, que por un lado tiene que ver con el rol que puede tener el gas en lo que es la transición energética. Y acá, evidentemente, hay que separar dos cosas. Por un lado, es cierto, como bien decía, o sea, el gas es un combustible fósil y que no es una solución a mediano o largo plazo para la cuestión del cambio climático. Sí. Ahora bien, en el corto plazo, ¿qué rol puede tener el gas, sobre todo por las reservas que tiene la Argentina, que sea funcional a la transición energética? Bien. Y en esa funcionalidad tiene que ver con tener un plan, tener la posibilidad de que también la eventual también exportación, en el caso de que podamos acceder a lo que hoy en día es el rol fundamental también que tiene el gas, como el gas nacional licuado, ¿no? Para la exportación o también para el autoabastecimiento de Argentina, que hoy, como hoy sabemos, seguimos importando, ¿no es cierto?, en este caso también gas y otras fuentes energéticas de otros países, para que podamos tener esta transición, ¿no es cierto? Pero, como decimos, funcional también al objetivo que tenemos que cumplir. En esa discusión también de la transición energética se marca la cuestión de la energía nuclear, ¿cierto? Que es un debate que es más o menos acalorado de acuerdo de los países. En Europa, como hemos visto después de Fukushima, por ejemplo, Alemania, en este momento estaba Merkel, tomó la decisión de cerrar las centrales nucleares en X cantidad de tiempo y no seguir desarrollando ese tipo de energía. También con una cuestión social y política, en ese caso el Partido Verde, que empujaba mucho a este debate y que hoy en día, con la situación que tienen de la dependencia del gas ruso, se reabrió el debate y en el propio gobierno, que es una coalición, se está debatiendo sobre la pertinencia o no de posponer ese cierre de las centrales nucleares que tenía Alemania, cuando su país vecino, Francia, sigue teniendo un desarrollo bastante avanzado de lo que es la energía nuclear. Y en ese mix y en ese debate que tenemos que tener de la cuestión nuclear, también, como bien decías, distinguir, no es una fuente renovable, si bien tecnológicamente, como bien decías, la reutilización o el enriquecimiento del uranio podría ser una opción también para darle más utilidad a esas plantas, pero es una fuente de generación de energía limpia, ¿no es cierto?, de bajas emisiones. Exacto. De alguna manera que eso sí ayuda mucho a la transición. Siempre en el debate nuclear hay que tener elementos fundamentales para tener en cuenta, como es la seguridad, como es también la cuestión del mantenimiento y el financiamiento que se requiere para el desarrollo de las centrales y la cuestión de la no proliferación, ¿no es cierto? Y en eso Argentina tiene una postura clara de lo que es el desarrollo de la cuestión nuclear para fines pacíficos, ¿no es cierto?, y no con fines bélicos, y en ese sentido creo que estamos en un marco bastante adecuado y en cumplimiento de esas necesidades. Ahora bien, todo esto también se tiene que dar una discusión en términos científicos tecnológicos de la gente que sabe muchísimo del tema y cómo se ha avanzado a nivel internacional en cuestiones tecnológicas para que cada vez sea más sostenible ambientalmente y también financieramente, porque en algún caso también las discusiones es sobre el costo que tiene, ¿no es cierto?, producir este tipo de, eventualmente, de electricidad en comparación con otras fuentes.
Yo creo que, en definitiva, además de cada vez dar debates más informados, transparentes, con todo el sistema científico-tecnológico que tenemos, con el sector productivo, con quienes tenemos a nuestro cargo la política, en este caso climática o ambiental, y la política energética, ¿no es cierto? Claro. Porque muchas veces el peso se lo pone del lado de la cuestión, digamos, ambiental o climática, pero nosotros tenemos que acompañar para que cualquier tipo de desarrollo, en el caso de las cuestiones de energía, se haga con los máximos estándares internacionales de cuidado y protección al ambiente, con las medidas también de mitigación y de control ambiental que se requieran, pero la política energética se desarrolla en otro ámbito, ¿no? Que hay una Secretaría de Energía, un Ministerio de Economía, digamos, y sobre todo también en acompañamiento con las 24 jurisdicciones, con el sistema científico-tecnológico, para que se den esos debates. Pero eventualmente me parece que teniendo también la oportunidad y a su vez el desafío de tener un mix energético que nos permita poder tener esta transición energética para cumplir los objetivos que tenemos en términos de emisiones, en términos de la carbono neutralidad, pero también acompañándolo del desarrollo de capacidades nacionales, de ciencia y tecnología, de soberanía energética, de autoabastecimiento, de combatir un problema que tenemos que también es la pobreza energética, y cada vez va a pesar más en lo que estamos transicionando hacia una economía del conocimiento. Cada vez vamos a necesitar más la utilización, ¿no?, de la energía. En esto de tener debates informados, se me viene a la cabeza lo que sucedió en el verano con las offshore en Mar del Plata, ¿no? Y esta falsa campaña de que ibas a bañarte en el mar y ver te iba a venir la mancha de petróleo, ¿no? A mí me parece que también para América Latina en general y para los movimientos populares en particular, ha sido desafiante poder generar un discurso de medio ambiente o de sustentabilidad ambiental o de defensa del medio ambiente desde nuestro campo nacional, ¿no? Siempre parecen discursos importados, europeizados, y lo digo esto habiendo vivido 10 años en Europa, armados por WWF o Greenpeace, ¿no? Y entonces al final estamos más pendientes de que WWF and Greenpeace y el USAID nos califique para ver si nos puede dar una ayuda de zaraza, y no de la discusión soberana, ¿no? Eso me parece como el eje principal. ¿Cómo hacemos cuando intentamos recuperar gobiernos que han sido tildados de extractivistas por el resto del mundo? Digo, el gobierno de los Kirchner, el gobierno de Lula, todos los gobiernos, Venezuela ni hablar, han sido tildados de extractivistas, punto, y sin la chance ni siquiera de dejarnos debatir sobre nuestro modelo, sobre cómo cuidamos nosotros al medio ambiente. Bueno, ¿cómo hacemos para revertir eso? Porque es verdad que yo creo que para la militancia, el medio ambiente y el cuidado de nuestro territorio nacional siempre ha sido una prioridad. Digo, vos militás mucho también lo de la ley Yolanda, que hace referencia a la piedra fundacional que crea Perón en la creación de una Secretaría de Ambiente, y sin embargo el mundo nos ve esto como los extractivistas number one, ¿no? Y cómo se construye un discurso propio, informado, de defensa del medio ambiente con una mirada nacional. Bueno, son un montón de temas y muy interesantes. Yo creo que por un lado es cierto, digamos, la cuestión del debate ambiental y en redes y en la sociedad civil, me parece que le tenemos que dar la bienvenida. Y de alguna manera lo que hace es levantar la vara de lo que necesitamos tener como políticas públicas y modelo de desarrollo sostenible que sea en consonancia con el ambiente. Entonces, me parece que ese debate siempre es positivo cuando sea un debate y cuando realmente podamos sentarnos a discutir y encontrar los mejores modelos de sostenibilidad que son necesarios para el crecimiento de los países, sobre todo en países, de nuevo, en América Latina, donde la desigualdad y el impacto, en este caso del cambio climático, sobre todo se da en las comunidades más vulnerables. Ahora bien, también como decís, por eso cuando hablamos de transiciones, los debates se tienen que dar en función de la gradualidad, que eso sea sostenible también financieramente, conscientes de las necesidades que tenemos y también de las oportunidades, y tienen que ser sobre todo justas. Y cuando hablábamos de justas, ahí se refiere a la necesidad de invertir también en capacidades nacionales, en transferencia de tecnología, en la creación también de empleos que permitan hacer esas transiciones con el máximo cuidado del ambiente.
Y en eso, esos debates informados y esa necesidad de tomar decisiones de cara a la ciudadanía también viene dado, digamos, con un compromiso que tiene este gobierno, que es el Acuerdo de Escazú, que ha entrado en vigor por la ratificación de Argentina, que tiene que ver con el acceso a la información de la ciudadanía en las cuestiones ambientales, en la participación para la toma de decisiones y en el acceso también a la justicia, que ahí, sobre todo, países como Colombia, que hablábamos anteriormente, tienen muchísima necesidad de poder ratificarlo e implementarlo, porque hay una cuestión muy, muy preocupante sobre la vida de muchísimos defensores ambientales que corre riesgo y son asesinados cada día en estos países. Digamos, con Escazú, digamos, nos da también una plataforma para que las decisiones en temas ambientales que pueden generar controversia o discusiones a nivel social, económico y político sean bienvenidas, pero se den en un marco también de esos debates informados con información clara y certera, y que no sea, como bien decías, cuestiones, digamos, de catástrofes que no sucederían. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de la cuestión de las actividades costa afuera y demás, eso se tiene que enmarcar, por un lado, en lo que hablábamos, de un plan de transición en donde no podemos dejar de un día para el otro, digamos, de utilizar hidrocarburos, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo vamos a ir reemplazando la utilización de estos hidrocarburos por la generación de energías más limpias? Bueno, eso es un debate que tenemos que dar. El otro debate también tiene que ver con la gestión de los procesos de evaluación ambiental y de control y monitoreo. Se dio algo inédito también en la Argentina, en donde el Ministerio de Ambiente por primera vez formó parte del proceso de evaluación ambiental, en este caso por una cuestión también federal, que no se hizo nunca, digamos. Anteriormente, quien daba esas evaluaciones de impacto ambiental era la Secretaría de Energía, y existe explotación offshore hace más de 30 años. Entonces se ha dado un paso importantísimo en donde el organismo de evaluación y de control sea distinto al del proponente, que en este caso es energía, y además en ese proceso intervinieron muchísimas otras áreas, además de la Secretaría de Energía, diferentes 3 áreas del Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Agricultura, de Pesca con el INIDEP, el Ministerio de Defensa con el Servicio de Hidrografía Naval, con la cuestión de propagación acústica para la sísmica, también Prefectura Naval controlando una vez que se efectúa, parques nacionales, la iniciativa Pampa Azul, universidades, expertos, expertas, digamos, fue un proceso muy largo, muy profundo, en donde se evaluaba y se analizaba desde todo punto de vista, digamos, ese proceso, que en este caso tenía que ver solamente con la sísmica, que además es algo importante de este tipo de estudios poder hacerlo, porque te genera muchísima información de base, digamos, de base que te hace un mayor conocedor de no solamente de tus recursos, sino lo que tenés que proteger también, y la cuestión del mar argentino, que está muy inexplorada. Y con toda esa información y con un análisis muy riguroso y muy profundo a nivel técnico, es que se da una recomendación de si con toda esa información se era apto, ¿no?, esa actividad o no apta. Entonces no es que el Ministerio de Ambiente decide si vamos con offshore o no vamos con offshore, sino que eso es un plan de la Secretaría de Energía o a nivel gobierno nacional, y que Ministerio acompaña teniendo en cuenta los estándares más altos en el control y en la gestión de cuestiones ambientales. Entonces, creo que hay que poner el foco, porque si se ataca, digamos, el trabajo de todos los técnicos, de todos los equipos que trabajan por levantar los estándares de evaluación ambiental, hace que, claro, todo ese ataque después se vuelva atrás, y tenemos que seguir avanzando en que cada vez seamos más rigurosos y le exijamos a las empresas, a los estados que están trabajando en este tipo de cuestiones que tienen impacto ambiental, que cumplan con todos los requisitos, con todos los deberes y con todos los controles que hay que hacer. China acaba de firmar un convenio ahora recientemente, el convenio por la producción de litio y la industria de litio con ITEC, y bueno, veíamos al embajador chino Sabino Vaca Narvaja firmando el convenio allá. ¿Es hoy China el país vanguardia en la transición energética? Bueno, China está avanzando muchísimo, no me correspondería a mí, digamos, responder eso. Vamos a preguntarle a Sabino, ¿no? Pero está claro que China está avanzando muchísimo también en una de las cuestiones que hablábamos antes, que es el desarrollo de capacidades nacionales, tecnológicas y científicas para poder trabajar en esa transición.
Y la cuestión también de la minería, en este caso del litio, es otro de los debates que tenemos que darnos como sociedad, porque sí que tenemos que mejorar todos los procesos, digamos, hacerlos más transparentes, con participación de las sociedades y de las comunidades que están en esos sectores. Y la verdad que el trabajo que está haciendo ITEC en ese sentido tiene que ver, por un lado, con justamente desarrollar estas capacidades nacionales en la transición energética que hablamos anteriormente, sobre todo para todo lo que es la generación, la electrificación del sistema de movilidad, para la generación de energías renovables como solar y eólica. Tiene un componente y una demanda, digamos, de minerales muy alto. Hay que casi triplicar la producción mundial en términos de minería para la transición energética global. Lo que son los coches eléctricos necesitan 6 veces más minerales, está claro, ¿no? que un auto de combustión. Para lo que es un parque también, por ejemplo, eólico, necesita casi 9 veces más minerales que una planta de gas natural, ¿no es cierto? Entonces, todo eso te va a requerir muchísima más demanda. Ahora, ¿cómo hacemos esa minería? ¿Cómo la hacemos más sustentable? ¿Cómo desarrollamos procesos? Por ejemplo, me contaban en ITEC, para que el proceso evaporítico, es decir, que cuando se utiliza el agua, que es un recurso también muy necesario que tenemos que cuidar y que tiene que ser sostenible, sea muchísimo menor. Entonces eso afecte menos a las comunidades también que viven y que muchas veces se pueden ver afectadas por una disminución del recurso hídrico en donde se extrae el litio. Y además, ¿cómo pasamos de exportar el carbonato de litio a diseñar, producir y poder proveer a la industria nacional de baterías de litio para el almacenamiento, digamos, de la electricidad, que es algo también fundamental para la transición energética y para esta transición también en todo lo que tiene que ver con la electromovilidad? Bueno, clarísimo. El último tema que no te vamos a dejar ir sin charlar es un poco lo que estuvimos viendo todos y todas los que vivimos también en la ciudad de Buenos Aires, y yo soy rosarina, pero este último fin de semana nos vinieron olas de humo, olas de estos incendios que están habiendo, no es novedad, pero sí eran por ahí más novedoso verlo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa con el fuego? ¿Por qué están quemando las tierras y qué se puede hacer al respecto? Bueno, desde ya que hay muchísima preocupación y se está trabajando no solamente del Ministerio de Ambiente, sino también ahora el Ministerio de Defensa y junto con las provincias en lo que es el combate al fuego. Desde ya que la situación de la crisis climática, con una bajante del río Paraná histórica, también con sequías y con estas olas de calor o de frío extremas, hacen que las condiciones del lugar sean propicias para la propagación del fuego. El tema es quién prende esos fuegos, ¿no es cierto? Sobre todo en esta época del año que no debería. Entonces ahí sí que se está trabajando mucho también con la necesidad de poder encontrar a aquellos también responsables, que muchas veces hay de diferentes tipos. Muchas veces sí que tienen intereses en todo lo que es la expansión de la frontera agropecuaria, es decir, utilizar algunas tierras a través de la quema para que después queden inutilizadas, digamos, o justamente se puedan utilizar con fines ganaderos. También hay mucha especulación de poder utilizar esas tierras con fines inmobiliarios o especulativos. También hay mal manejo de prácticas muchas veces que no es que sean intencionales, en algunos casos sí, como decíamos antes, en otros casos malas prácticas de quemas para que se renueven las pasturas, que además en esta época del año y por la crisis, digamos, hídrica, está prohibido. Entonces se siguen haciendo prácticas que son indebidas, muchas veces también por acceso a esos espacios de turistas que dejan herramientas o prenden fuegos y demás, y eso hace que después se propaguen. Son diferentes cuestiones, pero casi decían, casi en su totalidad los fuegos que están en el delta alguien los prendió, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que combatir desde diferentes aristas. Por un lado, desde el gobierno nacional con las provincias, en lo que es no solamente apagar los fuegos, sino también todas las medidas que se puedan desarrollar de manera preventiva, en coordinación entre las diferentes jurisdicciones, para que evitar también que esos fuegos en primer lugar sean prendidos, y luego cómo también acompañar la crisis climática con todo lo que son las medidas de adaptación, ¿no es cierto?, al cambio climático. Ahí uno lo que ve por los diarios es una conversación entre nación y provincias, ¿no?
Bueno, la culpa es la justicia de Entre Ríos, bueno, ahora Santa Fe pide ayuda, pero no, bueno, pero ahora vamos con defensa, pero es solamente apagar el fuego. ¿Qué posibilidades hay de efectivamente, creo que hubo en su momento en carpeta y no sé qué pasó, de que haya una modificación del Código Penal que introduzca delitos ambientales y que lo juzgue la justicia federal, nacional y, digamos, que se acorte camino? Yo creo que es una debilidad del 94 haber transferido recursos naturales a las provincias. Ya está, ya lo votaron, tendríamos que reabrir una reforma constitucional, pero en todo caso, ¿qué herramientas tenemos de facto de disociar estos crímenes medioambientales de una justicia provincial que muchas veces es cómplice, ¿no? Bueno, ¿Qué se está haciendo en ese camino? Como decía al inicio, o sea, son los 3 niveles o las 3 áreas de gobierno, ¿no? Que tienen las 3 áreas que tienen que, de los poderes que tienen que actuar. Por un lado, lo que hablábamos recién de la coordinación, mejor o peor, pero que tiene que mejorar sin duda a nivel nacional. Por otro lado, también el Poder Judicial, ¿no es cierto?, de la justicia, lo que bien mencionabas de, bueno, cómo se pueden, digamos, castigar a los responsables de prender fuego y sobre todo en esta situación, bueno, qué reformas hay que hacer para que realmente podamos perseguir esos delitos de manera efectiva y que se eviten. Y por otro lado, también a nivel legislativo, y tiene que ver justamente con la ansiada ley de humedales, ¿no? Cómo avanzamos también a nivel legislativo para tener una ley en donde se pueda hacer un inventario de los humedales, en donde se pueda poner, digamos, en claro dónde se puede construir y dónde no, dónde se puede desarrollar qué tipo de actividad productiva, porque no se trata solamente de prohibir y conservar. Muchas veces en algunas actividades productivas que son sostenibles, son propicias también para la conservación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para que justamente la ley de humedales pueda fungir como un ordenamiento territorial que nos permita poder tener en claro esta necesidad que de alguna manera es también preventiva, ¿no es cierto? Y que nos ordena. Entonces, son los tres poderes ¿por qué no del sale Estado. la ley de humedales? Bueno, me parece que tenemos que Ya sé trabajar. que no hay pocas sesiones, ya sé que vos no estás en el Congreso, sabemos todos que hay pocas sesiones legislativas, pero podría salir, salió la del etiquetado. Claro que podría salir y me parece que ahí también tenemos que enfocarnos en poder trabajar desde el Ejecutivo, también con el Legislativo y con la sociedad civil, que está apoyando muchísimo la ley de humedales, junto con las 24 jurisdicciones, para poder encontrar un lugar óptimo, ¿no? En negociaciones uno es lo que intenta, es crear valor. Sí. Bueno, en qué estamos de acuerdo y en las cosas que uno no está de acuerdo, poder negociar para llegar a la mejor ley que signifique que podamos tener una ley de humedales este año, y es lo que también esperamos y que estamos trabajando en ese sentido, y que nos permita que este debate pueda implicar acciones preventivas y una herramienta también fundamental, junto con todas las otras, porque no es la única, desde ya que si tenemos ley de humedales no es que mañana van a dejar de existir esos incendios, pero desde ya que es una herramienta fundamental que tenemos que tener como Estado Nacional para poder avanzar en esta estrategia. Bueno, clarísimo. No sé si Julián, Juan Martín, si tienen alguna otra pregunta para sumar a la mesa. ¿No? Estábamos acá hablando con Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo e Innovación del Ministerio de... En realidad tengo más preguntas, pero nos podemos quedar mucho más tiempo, así que como el programa se termina, mejor dejarlo acá y la invitamos en otro momento. Volvemos otro día. No, invitarte a cerrar la nota con algún mensaje que le quieras dejar a nuestros oyentes y oyentas, a nuestros y nuestras oyentes en este momento de crisis climática. Bueno, qué hacer, cómo militarla, cómo tener este tema en la agenda cotidiana, ¿no? Quizás eso como puntapié, cómo lo militamos a diario y no esperamos que mágicamente alguien lo resuelva. Bueno, creo que la crisis climática nos da para repensar lo que decíamos al inicio, otra manera de consumir y de producir, otra manera también de relacionarnos con el ambiente, y significa un cambio de paradigma total. No es solamente unas pequeñas transformaciones en algunos sectores, sino que implica una transformación radical de todo el sistema productivo y el modelo de desarrollo que queremos para Argentina para los próximos 30, 40 o 50 años. Y eso tiene que ver también con una cuestión de educación, por eso la Ley de Educación Ambiental Integral que estamos también implementando a lo ancho y largo del país, con la Ley Yolanda también, para que los funcionarios y funcionarias públicas de todo el Estado Nacional en todos los niveles puedan
desarrollar y diseñar políticas con perspectiva ambiental y perspectiva climática, y que desde ya cuando pensamos en cómo abordar la crisis climática tiene que ser de una manera justa, ¿no es cierto? Nosotros hablamos mucho y defendemos la bandera y la militamos de la justicia social, y hoy en día la justicia social no puede venir sin justicia ambiental. Bueno, clarísimo. Muchísimas gracias, Ceci. Te despedimos con un poquito de música y nos vemos próximamente acá en Esto No es Joda. Nos vemos, muchas gracias. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la